Estamos con Héctor Torres, teólogo y sociólogo colombiano, conversando sobre cómo vivió el evento conciliar, el Concilio Vaticano II. ¿Qué lectura hace de ese evento? ¿Y qué pista nos deja para hoy vivir la fe con sentido, con humanidad, con compromiso en esta Colombia del siglo XXI? Héctor, el año 62, Juan XXIII llama, convoca al Concilio Vaticano II. ¿Tú qué hacías en esa época? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué soñabas? ¿Qué anhelabas en tu vida? ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Significó algo para ti? ¿Fue una luz, una esperanza, una alegría? ¿Qué fue ese llamado de Juan XXIII para ti en ese momento? En lo que tú vivías, en lo que tú hacías, en lo que tú soñabas. Mira, Fernando, yo recibí la noticia del concilio, de la convocatoria y del inicio del concilio con mucha alegría y con mucho interés. ¿Por qué? Porque afortunadamente tuve la oportunidad de conocer mucho de lo que fraguó el Concilio Vaticano II. En otros términos, recibí en los años 50, y no de casualidad, ahora explico por qué, muchos elementos de los que ya estaban circulando en Europa Occidental sobre el concilio. La reforma bíblica, la relectura de la Biblia, estudios de historia, el tema de la descristianización de Europa Occidental, ante todo Francia, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tenía una base, por decirlo así, teórica, el ecumenismo, aunque en ese momento menos, ya tenía una base, digamos, teórica, teológica y casi de vivencia de lo que buscaba el Concilio Vaticano II. Entonces, para mí fue una muy buena noticia y, en segundo lugar, me despertó mucho interés. Y lo quiero decir de otra forma. El espíritu del concilio, que llamaría yo sí lo que estábamos viviendo en los años, la segunda parte de la década del 50, nos llevó, bueno, tengo que decir que yo estuve estudiando con los dominicanos, que estuve con los dominicanos en el Seminario Mayor 3 años, incluyendo el noviciado. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿En qué años? El hábito lo tomé en diciembre del 58. Entonces, yo recibí los aportes, como otros compañeros, recibimos los aportes de dos frailes que habían llegado hacía poco de Europa y que venían con lo mejor del preconcilio, Luis Alberto Alfonso y Luis Gabriel Flores. Ellos organizaron en el Convento de Santo Domingo una serie de conferencias, de intercambios, desde el año 55-56, en los que participó Camilo Torres. Inclusive se habló de que Camilo hubiera querido hacerse dominicano por la influencia de esa corriente. Entonces, fruto de esos elementos que estábamos recibiendo, con otro compañero que hoy es dominicano, comenzamos una mini reforma litúrgica en la capilla pública del convento. En ese momento no estaba la iglesia que existe actualmente, estaba en construcción. ¿En qué consistió? En que con el permiso del provincial, que era un español, imprimimos un tarjetón, tamaño hoja oficio, con los textos, una cosa muy sencilla para hoy, con los textos del Gloria, del Credo, del Santus, etcétera, en español. Dirigíamos la misa principal, o las dos misas principales del domingo por la mañana, y entregamos a cada fiel ese cartoncito para que pudiéramos leer en español el Gloria, el Credo del Años, etcétera, etcétera. Eso fue absolutamente novedoso, porque hasta ese momento en esa capilla del convento los textos se leían en latín. El español, el provincial español nos dio ese permiso. Y segundo, una de las razones por las cuales yo me retiré de la comunidad fue precisamente el deseo de hacer teología como laico y en Francia, porque para mí en ese momento Francia representaba lo mejor del preconcilio. Y cuando yo me retiré tenía la absoluta claridad de que quería irme a estudiar teología por
¿Te retiraste en qué año? En el 62. Con esta idea de hacer teología como laico en Francia. Sí. Te fuiste para Francia. Y me fui en octubre del 64. Entonces podemos ahí entender porque dices que conocías, estabas enterado, estabas ligado con lo que fraguó el Concilio Vaticano II. Fuiste a la fuente misma. Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, eso, lo que fraguó el Concilio Vaticano II, ¿qué era? ¿En qué consistía? ¿Qué características tenía esa corriente? ¿Cómo logró producir ese acontecimiento tan crucial para el catolicismo en el siglo XX como fue el Concilio Vaticano II? Pero antes quiero insistir en otro hecho. Sí. Yo llegué a Francia en el año 64 de octubre. Por alguna casualidad de la vida, conocí en el 65, pues, antes de Pascua, la comunidad de TC, que organizaba un encuentro de jóvenes. Me vinculé, estuve en el verano 3-4 semanas en TC, conocí al prior fundador, nació una amistad y el prior ya tenía mucha apertura hacia América Latina y había tenido encuentros allá en TC con algunos de los obispos profetas. Y organizamos, noviembre del año 65, un encuentro de obispos profetas de América Latina en TC, junto con algunos laicos de América Latina Sí. que estaban en París. Tengo ese documento. Sí, pero eso es año 65. 65. Sí, pero Pero quiero decir que sí. eso despertó mucho más el interés por el concilio. Ya, pero ya estaba terminando el concilio. Sí. ¿Cómo caracterizas eso que fraguó el Concilio Vaticano II? ¿Qué fue eso? Mira, yo creo que hay que por lo menos hacer referencia a los años, a los primeros 50 años del siglo XX en Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa en los primeros 50 años? En primer lugar, con el comienzo del siglo, se desarrollaron los movimientos renovadores en teología, en catequesis, en liturgia, en Biblia, en ecumenismo. Eso viene del comienzo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ese movimiento de renovación, que inclusive se inició primero en las iglesias protestantes y luego repercutió en la católica, produjo en la iglesia católica todo el movimiento de la nueva teología. Nueva teología que después fue condenada por Pío XII. ¿Quiénes estaban a la cabeza de la nueva teología? Dominicos y jesuitas. El padre Yves Congar, dominico, el padre Marie-Dominique Chenu, dominico, el padre Henri de Libac, jesuita, para nombrar, digamos, a Daniel Hu, jesuita. Todos franceses. Todos franceses. Habría algún belga, pero no me acuerdo en este momento el nombre. Entonces, estos teólogos que fueron pioneros en investigación, en propuestas, se creó, por ejemplo, en los años 40, la casa editorial que fue muy fuerte y lo sigue siendo de los dominicos, las ediciones du Cerf, del Ciervo, que ha producido pues cantidad de cosas. Entonces, esos pioneros fueron condenados por Pío XII, se les prohibió hablar en público, se les prohibió escribir y se sometieron, como se decía antes, en santa obediencia al Vaticano. Esos pioneros fueron luego los teólogos del concilio. Favorecidos por el nuevo Papa. Favorecidos por Juan XXIII. Por Juan XXIII. ¿Por qué Juan XXIII tenía ese favorecimiento con este movimiento teológico? ¿Cómo podemos entender ese cambio, diríamos, de posición del papado con relación a este movimiento? El anterior lo condena y el nuevo lo acoge. Yo creo que la explicación está en el hecho de que Juan XXIII, cuando era arzobispo cardenal, fue nuncio de Francia en esos años. Fue nuncio del año, si no me equivoco, del año 47 al 54. Fue nuncio en Francia, por lo tanto le tocó vivir toda la crisis de la condena a la nueva teología, le tocó vivir toda la crisis de los sacerdotes obreros, que nacieron en el 47
y fueron condenados en el 54, pero condenados, se acabó la experiencia. Sí. Todo ese caldo de cultivo lo vivió el cardenal Roncalli como nuncio apostólico en Francia. Yo creo que eso lo marcó definitivamente. Y seguramente tenía también cierta sensibilidad, cierta predisposición de apertura, de percibir que allí había un, claro. un viento, diríamos, del espíritu en la vida de la iglesia, para poder sintonizar, sentirse afín con aquello, ¿no? Sí, sí. Antes había sido nuncio en Turquía, yo creo que también se le sirvió otro problema árabe, ¿no? No, obviamente había en Juan XXIII una semilla del espíritu que le permitía, o que le permitió estar abierto a todo esto, ¿no? Pero pienso y estoy convencido que el hecho de que Juan XXIII hubiera sido nuncio en París y le hubiera tocado todo ese debate en Francia, que fue muy riquísimo, no solamente por las... En Francia, en el año 47 estaba hablando ya de Francia como país de misión, Sí. y se publicó ese famoso folleto Francia, país de misión, como interrogante, de dos sacerdotes, Godin y Daniel. Entonces Juan XXIII vivió todo ese debate, obviamente, lo conoció a fondo, tuvo que intervenir seguramente ante el Vaticano para, en el contexto de la condena de la teología de la liberación, de la nueva teología, pues seguramente no lo logró, pero quedó impregnado de todo ese movimiento, seguramente leyó a toda esta gente, etcétera, etcétera. Ahora, Héctor, ¿cómo fue posible que una personalidad como Juan XXIII, el cardenal Roncalli, lograra unas mayorías para que lo eligieran papa? Si veríamos de un papado significativamente largo de Pío XII, con una orientación distinta, aquí que hubo una reacción, había un espíritu favorable al cambio, consideraron que Juan XXIII recogía ese sentir de la iglesia en ese momento. A ver, mi interpretación. 1. Juan XXIII, el cardenal Roncalli, hasta donde yo conozco, no me he puesto a leer toda su biografía, pienso que nunca se manifestó como un hombre progresista abiertamente o profundamente. De pronto lo era en su corazón. Y teniendo el contexto de esa represión de Pío XII, es posible que no se atrevió a hablar en público, se guardó las cosas, fue muy prudente. Obviamente él no sabía nunca que iba a ser papa. Primer punto. Segundo punto, se dijo desde que fue elegido, desde que estaban en todo el debate, que se necesitaba un papa de transición, capaz de hacer el puente entre ese periodo tan rígido de Pío XII y los nuevos tiempos, porque obviamente había mucha conciencia de lo que estaba pasando, había mucha expectativa en el papel de la iglesia, se creía todavía mucho en la iglesia, y los medios de comunicación estaban pendientes de lo que estaba pasando y cómo se iba a resolver esa situación de la Iglesia Católica en Francia y Europa Occidental. Entonces, había la conciencia de que necesitaba un papa de transición hacia los nuevos tiempos. Y se eligió, porque yo solo leí en varios comentarios, se eligió a Juan XXIII como ese papa de transición. Es un viejito, va a morir pronto, pero nos da tiempo de ver qué hacer, por dónde ir. Bueno. Sí, pero entonces, sí. Juan XXIII es elegido inmediatamente, porque fue pocos meses después. Él fue elegido en octubre y el 25 de enero convoca el concilio. Fue muy rápido. ¿Tú qué sospechas? ¿Fue estos teólogos quienes le propusieron a Juan XXIII? No sé, no sé y no me atrevería a dar una hipótesis, pero es posible. Pero yo pienso más bien que todo ese periodo que vivió en Francia, que fue un periodo rico, difícil y hasta trágico, porque todo lo que significó la condena de la nueva teología, etcétera, etcétera, yo creo que eso lo marcó profundamente y se dio cuenta que la iglesia necesitaba el cambio. Y por eso fue una gran sorpresa la propuesta del concilio. Pero había un ambiente que se necesitaba el cambio, claro. Pero había ambiente también para convocar un concilio. ¿O eso fue una sorpresa para todos los medios, la sociedad, los medios católicos? Una sorpresa total. ¿Cómo se ocurrió esto? Una sorpresa total. Y fíjate que yo creo que los teólogos, lo que llamo yo los teólogos de la nueva teología, o no yo, ya es una afirmación que se hace en la historia de la iglesia en Europa. El inicio del concilio lo preparó la derecha eclesiástica.
lo preparó la derecha eclesiástica, con el peso del cardenal Ottaviani, que era el inquisidor de la época. Ottaviani jugó el mismo papel de inquisidor en su época que hoy Ratzinger, Benedicto XVI. Sí. Entonces todo lo amarró la derecha con Ottaviani a la cabeza. Ahí hay un fenómeno, pero no me he puesto a estudiarlo. Hubo una cosa muy, digamos, providencial. Los pocos obispos abiertos de Europa que sí lo sabían, ¿no? En Alemania, en Francia, comenzaron a jugar un papel rápido para contrarrestar el papel de Ottaviani y de la derecha vaticana. Hay una, ¿cómo decirlo?, un movimiento, una rapidez, una intuición, y rápidamente produjeron documentos y ya venían asesorados por los teólogos que antes habían sido condenados. Entonces, entre esos obispos progresistas, que no fueron muchos, arzobispos y cardenales, pero de peso en la iglesia, por ejemplo, el cardenal Liénard, el cardenal Lercaro en Italia, tenía mucho peso, tenía mucha autoridad. Ellos, conscientes de la crisis de la iglesia, rápidamente voltearon la situación, le arrebataron, por así decir, el poder a Ottaviani y propusieron sus esquemas. No, ¿y la derecha no logró neutralizar ese movimiento? No, afortunadamente no lograron. Ottaviani siguió teniendo peso en lo organizativo, pero ya en lo intelectual, en lo teológico, quedó neutralizado. Esa situación se permaneció a lo largo del Concilio Vaticano II, esa derecha que en ese momento crucial no logró reaccionar con contundencia. Sí, no logró. Se impuso el ala progresista. Y los documentos del concilio son todos, obviamente, progresistas. Pero la derecha no se durmió. O sea, no pudo manipular el concilio, no lo pudo dominar, no se impuso en el concilio, pero por debajo seguía trabajando y se fue preparando para el posconcilio. Dentro de la misma desarrollo de la asamblea, se fue percibiendo la articulación de ese movimiento, diríamos, de oposición a lo que estaba aconteciendo en el desarrollo del concilio. Sí, hubo momentos de oposición, pero no lograron ganar. Y obviamente se dijeron, bueno, ya que en este momento, supongo, ¿no?, que en este momento no podemos hacer nada, preparemos el posconcilio. Ya, la muerte de Juan XXIII, antes de concluir el Concilio Vaticano II, no fue una oportunidad para que este sector que estaba molesto y en contra de lo que estaba sucediendo retomara las riendas de ese concilio. Se dio, digamos, la ocasión, pero no fue posible porque, nuevamente, con la idea de que era una etapa de transición, de que había un conflicto eclesiástico, de que la sociedad estaba observando qué pasa en la Iglesia Católica, las otras iglesias, etcétera, etcétera, el ala conservadora no logró elegir un papa conservador, sino nuevamente una especie de papa de transición, el Montini, Pablo VI. Estaba Montini ahí Montini para ahí, darle continuidad a lo que había comenzado. Tenía peso, tenía prestigio, tenía autoridad y se empeñó en sacar el concilio adelante. O sea, continuó la línea de Juan XXIII. Que eso fue muy positivo. Héctor, ¿qué aprendió la derecha de esta circunstancia? Difícil decirlo porque tocaría buscar a uno de la derecha. No, yo creo que la derecha entendió que no debía bajar la guardia nunca. Y de hecho no la ha bajado nunca. ¿No? Por eso la elección de Juan Pablo II no fue una elección de casualidad. Juan Pablo II fue elegido por el sector de la derecha. Y el sector de la derecha en ese momento estaba representado en Ratzinger y los alemanes, o un sector de la iglesia alemana. Juan Pablo II no hay que verlo como una elección estilo Juan XXIII, no. Aprovecharon la oportunidad cuando murió Juan Pablo I y se dijeron, bueno, aquí tenemos que cortar y nombrar una persona que nos represente como derecha eclesiástica. Y entonces fue elegido Wojtyła, Juan Pablo II. Sí, vino lo que se vino, revertir todo lo que había logrado abrir este Concilio Vaticano II. Ahora, eso fue posible también
porque entre el final del concilio llegó, y lo digo de manera simbólica, mayo 68. Y entonces, entre mayo 68 y la elección de Juan Pablo II, se habían perdido muchísimas expectativas en la Iglesia Católica. Ya no había el interés social, y hablo ante todo Europa, ya no había ese interés social porque la Iglesia cambiara, por el papel de la Iglesia. Yo creo que el concilio fue la última oportunidad que tuvo la Iglesia Católica de acogida, de expectativa, de aceptación por parte, yo diría que de la humanidad. Como después comenzó el posconcilio y el Papa Montini y Pablo VI no fue muy fuerte, comenzó obviamente la decepción. Y la primera gran decepción posconciliar fue la encíclica Humane Vitae. Eso fue definitivo en la pérdida de la esperanza con relación a la Iglesia en el mundo, no solamente en Europa, en el mundo. Pero ¿cómo entendemos que luego de la Humane Vitae viniera Populorum Progressio? ¿En esa misma línea? Fue antes. No, vino la Humane Vitae y Populorum Progressio. Antes. ¿No fue 67 la Populorum? No, eso fue 63, 64, no me acuerdo exactamente la fecha, fue antes. No, las encíclicas importantes de Juan XXIII y de Pablo VI fueron antes de la Humane Vitae. La Humane Vitae arrasó. Ya, pero ¿arrasó en qué sentido? Pues que con esa postura que tomó el Vaticano con relación a los temas de la sexualidad, con relación a la procreación, con relación a la vida en pareja, etcétera, etcétera, eso desilusionó totalmente. Y desilusionó sobre todo a este mundo europeo que estaba como a la expectativa o con la esperanza de lo que estaba sucediendo con el Concilio Vaticano II. Yo no creo que solamente el mundo europeo, el mundo de América del Norte, Canadá, círculos progresistas de América Latina o de África, porque era en un momento en que el mundo, la población del mundo venía y viene creciendo de manera abrumadora, no dar ninguna posibilidad de un control de nacimientos organizado, con ayuda de la ciencia, etcétera, pues eso fue una fatalidad. Ahí fue una enorme y gran equivocación de la Iglesia y de Pablo VI. Luego vino Mayo, y con Mayo obviamente el grito de las mujeres. Sí. Y entonces la Iglesia comenzó también posturas, en algunos casos antimujeres, o por lo menos no favorables al movimiento feminista. Entonces vino el choque de la Iglesia, comenzó el gran choque de la Iglesia con el mundo de las mujeres a nivel mundial. Ya, Héctor, prácticamente estaríamos encontrándonos con un momento en que se da un movimiento, diríamos, de apertura, hay una simpatía, hay entusiasmo, y sobre todo en la gente joven, en los clérigos, la vida religiosa joven, bueno, se sienten fortalecidos en esa dinámica más de apertura, pero también hay expresiones conservadoras dentro de la misma estructura, diríamos, vaticana, con esta Humane Vitae. Es como dando bandazos, vamos para acá y luego vamos para acá. Y luego, ¿qué pasa después con la Lumen Gentium, con la Evangelii Nunciandi? ¿Reafirma lo que venía del Concilio Vaticano II o ya es continuar cediendo a esta presión de la derecha del posconcilio? No, yo creo que con la Humane Vitae la derecha se retomó la Iglesia. Ya. ¿Tan pronto? Inmediatamente. Pues no fue tan pronto en el sentido, ¿cómo decirlo?, cronológico, ¿no? Sino ya tenían todo un esquema. O sea, lo que decíamos hace un momentico, Ottaviani y su gente quería dominar el concilio. Les arrebataron esa posibilidad teológica, bíblica, ecuménica, etcétera, etcétera, y quedaron heridos, como pasa siempre, ¿no? Entonces, agarraron la situación con la Humane Vitae. El conjunto de teólogos y de científicos que asesoró a Pablo VI para que dijera sí a algún tipo de control de la natalidad fuera del natural, Pablo VI desoyó, no escuchó ese planteamiento por la presión de lo que llamo yo la eclesiástica del Vaticano, de los monseñores del Vaticano y de otros sectores de la Iglesia. O sea, yo estoy convencido, no lo sé, pues no tengo la prueba, que la Humane Vitae la publicó el Papa Montini
contra su voluntad. Contra su voluntad, se la impusieron. Y ahí comenzó, obviamente, todo el acabose del concilio. Ya. Ahí pudiéramos decir que el Papa Montini no tuvo todo el talante que en su momento tuvo Juan XXIII de sostener esta dinámica de apertura, de desarrollarla, de profundizarla, precisamente como expresión de lo que tendría que venir inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Yo creo que sí. El Papa Montini pasa por ser un papa de muy difícil capacidad de decisión. Un papa sí, pero no, no, pero sí, no tomo la decisión, sí la tomo, indeciso. Un papa indeciso. En ese sentido no tuvo, no sé cómo decirlo, la fuerza espiritual que tuvo Juan XXIII. Y por eso fácilmente se dejó llevar de la derecha. Creo que hay un elemento muy importante para analizar a Pablo VI. Pablo VI fue un monseñor siempre de escritorio, perdón, sí, Pablo VI siempre. Montini fue siempre un monseñor de escritorio. De escritorio. Nunca tuvo actividades pastorales que sí las tuvo Juan XXIII. Monseñor Montini se hizo desde que fue clérigo joven en las oficinas vaticanas, en las nunciaturas, etcétera, etcétera. No fue un papa pastor. De alguna forma estaba ligado a esa, diríamos, a esa burocracia vaticana, que en última fue la que reaccionó con prontitud y retomó una dirección que era la que venía con Pío XII. Él venía de una familia aristocrática, Juan XXIII de una familia campesina. Eso juega. Hay un problema, dicho en términos sociológicos de clase, ¿no? Juan XXIII cerca al pueblo, del pueblo, el otro vivió siempre en los salones, desde que era niño, porque su familia era aristocrática, ¿no? Entonces creo que esas cosas pesan mucho. Ya. Ahora hagamos una conexión con el año 65, TC, este encuentro de obispos, profetas y de laicos y personas que estaban supremamente animadas espiritualmente con este Concilio Vaticano II. Ahí en TC año 65, ¿ustedes percibían eso? ¿Percibían esta lucha que se venía, que ya se estaba, diríamos que de alguna forma se expresó dentro del Concilio Vaticano II, pero inmediatamente después se rearticuló? En el evento como tal, en las charlas como en el evento como tal, no se planteó el tema de la tensión entre, digamos, tradicionalistas y progresistas, ¿no? Pero había algunos comentarios por los cuales uno percibía que obviamente eso existía, ¿no? Y es tan cierto que varios grupos de teólogos o varios sectores se estuvieron reuniendo de manera más o menos clandestina en Roma para poder trabajar, para poder actuar dentro del concilio. Eso pues no sé cuántos de esos grupos hubo, pero hubo varios grupos de teólogos y de gente de los países de Francia, Alemania, etcétera, que fueron a Roma para apoyar a sus obispos y a sus teólogos. O sea, en el concilio estaban adentro, en el aula obviamente obispos y teólogos, pero por fuera en Roma había todo un bullir, ¿no?, de reuniones, de encuentros de nacionales con sus obispos, con sus teólogos, o encuentros internacionales, precisamente para poder frenar todo el poder de la curia vaticana, como decía yo hace un rato, encabezada por Ottaviani. Entonces, en el encuentro en TC, pues obviamente no hubo plena conciencia explícita, no se trató del tema. Pero yo ahora conocí el tema porque como hubo mucha cercanía con el prior de TC, él sí comentaba qué estaba pasando en el concilio y varias veces afirmaba las fuerzas de la derecha, no me acuerdo si utilizó el término derecha, o los tradicionalistas están haciendo todo lo posible para frenar el concilio. O sea, ese trabajo de las dos fuerzas, tradicionalista y progresista, fue a lo largo del concilio, solamente que los tradicionalistas no pudieron tomar la delantera, pero las tensiones fueron a lo largo del concilio, durante todos los años del concilio. Pero, y como digo, sí, a mí me llamaba mucho la atención porque yo estaba muy novato en todas esas cosas internacionales, ¿no? Los comentarios del prior de TC diciendo cómo se veían las tensiones, cómo el Vaticano, la estructura vaticana... Era evidentísimo entonces esa tensión, claro, ¿no? Claro, sí. Mire, cuando vino Pablo VI a Colombia,
yo estaba en París y el prior me llamó para que fuera a traducirle un texto que había preparado de una página, que desafortunadamente yo boté la copia que tuve en mis manos. Yo hice la traducción. Cuando regresó, nos contaba cómo había sido el viaje en algunas cosas. Y nos decía, mire, en el avión hubo tal presión sobre Pablo VI para que fuera prudente, porque le estuvieron diciendo, si usted, su santidad abre las puertas diciendo cosas demasiado, no sé, como, digamos, progresistas, se formará la revolución en América Latina. Y el peor me dijo, y nos dijo, Pablo VI en algunas cosas cambió su discurso. El que leyó aquí en la apertura de la conferencia de obispos. Pablo VI cambió su discurso para hacerlo más prudente, menos fuerte. Sí, eso indica mucho la personalidad y el carácter de Pablo VI. Indeciso. Sí. Sí. Menos profeta. Sí. Bien, yo creo que como expresión de un momento denso, crítico también de la fe a través de este espacio que llamamos la tradición católica, el hecho mismo del Concilio Vaticano II, lo que allí se expresó, lo que allí se decidió, lo que se definió para el futuro de la vida de la Iglesia, pues tiene enseñanzas significativas para tenerlas en cuenta. Y hoy, ¿qué pudiéramos tener en cuenta de aquello que se vivió con ese carácter de tensión, pero también de provocación, pero también de apertura, pero también de desarrollo de muchos nuevos caminos en la fe, tanto que inmediatamente vino la asamblea del Celano aquí en Medellín, en Colombia. Tú, Héctor, después de lo que viviste allá y de lo que has vivido acá durante todos estos 40 años posconciliares, 50 años posconciliares, ¿podrías decirnos, bueno, de todo eso, qué podemos tener en cuenta? ¿Qué es tan digamos, como experiencia de aprendizaje de fe para hoy, para mañana, para pasado mañana? Mira, yo creo que lo fundamental es recuperar siempre, y cuando siempre, para las nuevas generaciones, el espíritu del concilio. La letra, pues obviamente tendrá sus limitaciones porque es un hecho de una etapa concreta de la Iglesia que quedó como, el concilio como concilio quedó incompleto, porque a pesar de que la avanzada, el protagonismo lo tuvo la nueva teología, para hablar en términos europeos, de todas formas quedó incompleto porque no se desarrolló. Hay cantidad de cosas que no se desarrollaron. Entonces, lo que tenemos que recuperar ante todo el espíritu del concilio, que en el fondo pues, es el espíritu del evangelio. Y tener claro que de aquí en adelante la Iglesia necesita continuas reformas, continuos cambios. Yo tengo muy claro lo siguiente: entre la Europa preconciliar y la Iglesia había un abismo enorme, porque la Iglesia no había asumido el modernismo, las ideas modernas. Así haya críticas a la idea moderna, todo eso fue un paso en la historia. Hoy, el abismo entre la sociedad actual, por decirlo de alguna manera, y la Iglesia católica es mucho más profundo que el abismo que existió entre la Iglesia del preconcilio o del concilio y la sociedad europea, y yo diría también mundial, de antes del concilio. Hoy tenemos un vacío mucho más grande, desde todos los campos, comenzando que en este momento hay la gran duda del papel de las religiones. Y no solamente el papel, para mucha gente las religiones ya no tienen ninguna posibilidad histórica, ya no tienen sentido, ya no es solamente cuestión de ateísmo. Antes del concilio todavía se hablaba en términos de ateísmo, de creyentes y no creyentes, y el debate entre creyentes y no creyentes. Hoy el debate sobre iglesias no interesa a muchísima gente en el mundo, no interesan las religiones, no se le ve un papel. Hay debates sobre las religiones en cuanto pueden ser un factor de guerra, en cuanto pueden desestabilizar, en cuanto se pueden oponer a la paz. Y hay ejemplos obviamente que están mostrando que si no hay un supremo cuidado en la relación, por ejemplo, entre cristianos y musulmanes, podría haber focos de guerra, ¿no? Ya los hay, pero todavía pequeños.
Entonces, en esta etapa que llamamos posmoderna, las religiones no interesan, las iglesias no interesan. Y creo que eso es un dato capital, un dato capital. Segundo, el abismo cultural, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ya no habrá diálogo entre Iglesia Católica y sociedad posmoderna. No lo habrá. Ahí la sociedad posmoderna le ganó todo el debate sobre la sexualidad y la vivencia de la sexualidad a la Iglesia Católica y en parte a las iglesias. Pongo ejemplos. ¿Cuántas mujeres en el mundo católico y cristiano están preocupadas por aplicar la Humanae Vitae? Muy pocas, si es que todavía existen. ¿Cuántos jóvenes están preocupados por decir vamos a obedecer a Juan Pablo II, a Benedicto o a Benedicto XVI para no tener relaciones sexuales prematrimoniales? Eso ya nadie lo va, ya nadie lo cree, nadie lo cumple, ¿verdad? ¿Cuánta gente está divorciando? Como católicos, como creyentes, ¿no? El tema de lo que llamamos hoy la población LGTB. La iglesia sigue condenando la homosexualidad y los movimientos homosexuales por el mundo se impusieron. Han tenido cantidad de luchas legales y las han ganado. Y es irreversible. ¿Va a sostener la iglesia su actitud en contra de los homosexuales y de las lesbianas? Si la sigue sosteniendo, esa batalla ya la perdió. Podrá hablar teóricamente, pero en la práctica la perdió. Y también como discurso. Etcétera, etcétera. Entonces, ese abismo hoy entre Iglesia Católica, o para decirlo en mis términos, entre la eclesiástica católica y la sociedad posmoderna, está perdido. Entonces hay una gran desilusión. Las religiones no interesan, la Iglesia Católica no interesa. Obvio, hay cantidad de gente que todavía se adicta al Papa, pero uno tiene que preguntarse qué tipo de gente es. ¿Los que están marcando avance teórico en la humanidad o gente que se queda con las ideas tradicionalistas de la Iglesia Católica? Ya, para concluir, Héctor, quizás cuando tú dices ese concilio quedó incompleto, faltó a un desarrollo con más decisión hacia los grandes desafíos que en ese momento estaba planteando la sociedad. Pudiéramos decir que la fe creyente, la fe de la tradición del cristianismo hoy, en medio de ese gigantesco vacío que tú percibes, podría conectarse de alguna manera con aquello que quedó incompleto, con lo que hace falta, tendría lugar, tendría posibilidad de producir una cercanía, un diálogo entre fe y sociedad hoy en otras dinámicas de la vida de la fe. Yo creo que sí, se está haciendo. Hay cantidad de núcleos de cristianos, no solamente católicos, protestantes, católicos, un poco menos en la Iglesia Ortodoxa, que está procurando ese diálogo con otros sectores de la sociedad, a nivel de la ciencia, de la política, de la historia, etcétera, etcétera. Yo creo que este movimiento de renovación católica, para quedarnos dentro de la Iglesia Católica, que es pequeño pero fuerte, está haciendo eso, está tratando, uno, de continuar el espíritu del concilio, y dos, de leer los signos de los tiempos como se decía en tiempos del concilio, para saber cómo actuar, cómo colocarse, cómo responder a la cantidad de interrogantes y debates que hay hoy entre la sociedad del mundo y la iglesia. Toda esa cantidad de pequeños grupos, yo me atrevo a llamar que en este momento tenemos una cantidad de pequeñas comunidades cristianas ecuménicas, ¿no? Y que hay en esas comunidades cristianas ecuménicas que habrá que desarrollar en el futuro inmediato, vamos a encontrar posibles salidas a la fidelidad del Evangelio y del Concilio, pero a largo plazo. En este momento es muy poco lo que tenemos que hacer en el sentido de poder ganar espacio, ¿no? Estamos golpeados por la represión del Vaticano, pero son esas semillas que van a crear poco a poco y a largo plazo esa iglesia del futuro, esa cara del cristianismo del futuro. Héctor, muchas gracias por plantearnos este horizonte de fe y de esperanza, por llamarnos a la
fidelidad a ese espíritu del Evangelio, hoy, 50 años después, en una perspectiva desde otros espacios, otros sujetos. Estas pequeñas comunidades cristianas ecuménicas capaces hoy de retomar aquel legado del espíritu conciliar, el espíritu del Evangelio, el espíritu que intenta también expresarse de múltiples maneras a través de lugares nunca pensados dentro de los trabajos, los controles de las curias y de las facultades de teología. El espíritu sopla y sigue soplando desde estos bordes, estas fronteras, estas nuevas dinámicas que la fe nos está proponiendo para responder a los grandes desafíos del mundo de hoy. Fernando, quisiera añadir algo. Yo creo que en este momento de la historia de la Iglesia, aquí como en otros países, tendríamos que desarrollar una corriente de cristianos y laicos pongo entre comillas, no laicos en el sentido católico de la palabra, acólitos promovidos en las parroquias, en las diócesis, o inclusive en el Vaticano, sino laicos en el sentido filosófico del término. Porque será esa corriente de cristianos y laicos, y la corriente laicista que se está profundizando, desarrollando en el mundo cristiano, no solamente católico, que nos va a ayudar a ver mejor y más claro el papel de la Iglesia como institución dentro de las sociedades. Creo que es importantísimo trabajar esa corriente de cristianos, digo cristianos solamente católicos, y laicos en el sentido filosófico, y ahí yo haría alusión al sentido filosófico que tanto han trabajado y desarrollado en Francia, ¿no? El laicismo. Ahí podríamos entonces tener un horizonte más amplio, comunidades ecuménicas, no tanto cristianas, sino con un ecumenismo más amplio. No, digamos, al interior de la iglesia, comunidades, al interior de las iglesias, esas comunidades cristianas ecuménicas, pero en diálogo y en trabajo y en acción con el mundo laico, pero insisto, en el sentido filosófico de la palabra, filosófico-político de la palabra. Ya, donde se verificaría la experiencia de compromiso de la fe con el mundo, en ese encuentro, en ese diálogo, en esas relaciones. Bueno, Héctor, muchas gracias. Con gusto. Nos ayuda a... Gracias a ti, Fernando.